Bien, en esta clase vamos a realizar algunos ejercicios de aplicación de los conceptos que hemos visto hasta el momento con respecto a los amplificadores de potencia clase A y clase B. Entonces, en este primer caso, vamos a trabajar con un amplificador de clase A acoplado por transformador, que es una versión mejorada del amplificador sin transformador. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que se dispone de una carga con un valor de 32 ohmios. 32 ohmios. A ver, vamos, si es que le ponemos... Bien, supongamos entonces una carga de un parlante, una resistencia interna de un parlante de 32 ohmios. Y se dispone de un transistor con los siguientes parámetros. Entonces, pongamos voltaje colector emisor máximo igual, digamos que a 40 voltios. La corriente de colector máxima igual a 10 amperios. Tendríamos una potencia de disipación máxima supongamos 10 vatios. Y el valor de beta ya el valor de beta, pongamos que sea igual a 20. Bien, entonces normalmente puede suceder este tipo de eventualidades. Usted tiene un parlante, por ejemplo, que quiere poner a funcionar. Para eso, la resistencia de carga interna nominal del parlante, normalizado desde luego, puede ser 32 ohmios, por ejemplo. Puede ser 16, 64, 128, etc. Entonces usted conoce la carga. Y busca en el manual de operación de un transistor los datos que hemos visto aquí, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a partir de estos valores, hay que dimensionar la relación de vueltas del transformador, la resistencia de base, la fuente de polarización, el capacitor y el voltaje de entrada, que sería en definitiva el que tiene que entregar el preamplificador. ¿Sí? Este voltaje alterno,
que vendría a ser el voltaje de salida de un preamplificador, por ejemplo. Entonces la idea es de que este circuito esté funcionando en condiciones máximas. Bien, entonces para esto ya sabemos algunas ideas. Vamos a dibujar aquí. Siempre va a ser necesario que usted trabaje con el trazado gráfico para darse cuenta qué es lo que está pasando. Entonces, este procedimiento usted siempre lo tendrá que realizar porque es muy útil, ¿no? Entonces, dibujamos aquí lo que serían valores máximos de nuestro transistor. Entonces, ponemos la curva de potencia de disipación máxima. Bueno, digamos que estamos así, ¿eh? Entonces aquí sabe que este trazo corresponde a la denominada potencia de disipación máxima. Aquí tenemos la corriente de colector máxima. Y por acá el voltaje colector emisor máximo. Bien, entonces, para este caso, evidentemente, si debemos optimizar todo, vamos a suponer que la resistencia interna del bobinado del primario es despreciable, ¿sí? Entonces, una resistencia de primario cero. Con una resistencia en el primario cero, usted sabe ya, ojo con eso, tiene que tener en mente cómo funcionan estos circuitos y cómo se hacen los trazados de las rectas. La recta de carga estática sería una línea vertical, ¿no es cierto? En donde la parte inferior de esa recta viene a ser la fuente de polarización que aparece aquí como VCC. Por lo tanto, ya sabemos cómo va a ser esa recta de carga estática. Adicionalmente, la recta de carga dinámica, acuérdese usted, tiene que pasar tangente a este trazado en azul. ¿Y en dónde inicia esa recta? Justamente en la parte correspondiente al voltaje colector emisor máximo. Entonces, mire que estos detalles usted tiene que saberlos ya de memoria, si cabe el término. ¿Sí? No hay nada que hacer. La recta de carga dinámica empieza aquí, en este punto, en el voltaje colector emisor máximo. Y desde ahí debemos trazar la recta dinámica que venga así y vaya tangente a la curva de P de máxima. Bueno, vamos a decir que ese punto de tangencia está justamente aquí. Allí está el punto de tangencia. Este trazo es automático. Ojo con eso. Usted sabe que para este circuito la recta de carga estática es una vertical y la recta de carga dinámica pasa tangente a la curva de P de máximo justamente partiendo de este punto de allí. ¿Sí? Eso es de cajón. Eso usted tiene que hacerlo para que el transistor funcione en sus máximas condiciones de operación. Bien, por lo tanto, de los datos que tenemos en el problema, el voltaje colector emisor máximo es 40 voltios. Entonces, este punto aquí vale 40 voltios. 40 voltios. Eso significa entonces que este punto central que estamos viendo aquí correspondería a un voltaje colector emisor de 20. Irá viendo el orden como vamos haciendo esto. Porque si usted está copiando, a lo mejor
al finalizar de la clase, usted va a tener aquí una gráfica completita con un montón de cosas. Y cuando quiera estudiar no va a saber por dónde empezó el proceso. Entonces el procedimiento empieza trazando esta recta de carga dinámica a partir de este punto, del voltaje colector emisor máximo 40 voltios. Pasamos tangente a la curva y determinamos por la propiedad de las tangentes a las hipérbolas y el cruce con los ejes coordenados que este punto va a ser la mitad, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener los 20 voltios. 20 voltios. Ahora, otra cosa. La recta de carga estática pasa por este punto de tangencia, ¿sí? Y adicionalmente, la parte inferior de esta recta, que sube con un ángulo de 90 grados, corresponde a la fuente de polarización, ¿sí? Entonces pongamos aquí, esta es la recta de carga estática. Es importante que estas cosas usted sepa identificar. Recta DC. La pendiente de esta recta, evidentemente, va a ser infinito, porque la resistencia del primario, que voy a poner aquí, la pendiente es igual a menos 1 sobre la resistencia del primario. Como aquí estamos suponiendo que este bobinado es ideal, su resistencia interna vale 0. Entonces la pendiente sería infinito, es decir, una vertical que hay que trazar pasando por este punto de tangencia. Bueno, igual, pongámosla esta otra. Es la recta de carga dinámica, ¿no? Esta es la recta dinámica OAC. Asimismo, la pendiente de esta recta va a ser igual a menos 1 dividido para la resistencia RC, que le estamos llamando RC asterisco, no se olvide. RC asterisco. ¿En dónde está la RC asterisco? Es la resistencia que observamos en el colector del transistor. Esta de aquí es la RC asterisco, la que se refleja desde la carga. Esta resistencia RC asterisco existe únicamente para señal alterna. ¿Okay? RC asterisco. Ya. Ya sabemos cómo se calcula esa RC asterisco. Bien, este voltaje de 20, entonces, al ser la parte inferior de la recta de carga estática, corresponde al valor de la fuente de polarización. Eso también usted tiene que ya saber, ¿cierto? ¿Sabe de dónde sale esta recta? Si no se acuerda, le voy a poner otra vez. Entonces, para DC, ¿qué es lo que se hizo? Entonces, para DC, la ecuación correspondiente es el voltaje en este punto, que sería VCC, menos la caída de voltaje en esta resistencia interna, ¿no? En caso de que hubiera, que sería corriente de colector multiplicado por la resistencia del primario y menos el voltaje colector emisor, igualamos esto a 0, ¿sí? Entonces de aquí se despeja la corriente de colector. Esa corriente de colector va a quedar que es igual a menos voltaje colector emisor dividido para RP, resistencia del primario.
más VCC sobre resistencia del primario. Ya, esta es la ecuación con la cual usted grafica la recta de carga estática. Entonces, primero tenemos que encontrar dos puntos aquí. Un punto lo encuentra haciendo la primera variable igual a 0. Entonces, si el voltaje colector emisor vale 0, la corriente de colector quedaría VCC sobre resistencia del primario. ¿Sí? En este caso, como la resistencia del primario es 0, la corriente de colector teóricamente iría a infinito. Y el otro punto lo encuentra haciendo corriente de colector 0. Si la corriente de colector vale 0, entonces le va a quedar que el voltaje colector emisor es igual a VCC. Entonces, para corriente de colector 0, en este eje tenemos 0. El voltaje colector emisor sería VCC, este punto de aquí, justamente. Entonces, usted ya sabe que la parte inferior de la recta de carga estática es VCC, ese punto de ahí. Pongámosle en azul. En rojo, no sé. Ya, ese punto de ahí va a ser VCC. Entonces, ya tenemos el dato de la fuente. Esta fuente VCC va a ser igual a 20 voltios. ¿Sí? A ver, más chiquito. VCC igual a 20 voltios. Ya hemos determinado el valor de esa fuente. Luego, en este punto de aquí, se cumple lo siguiente. Ahí tenemos la potencia de disipación máxima. Esa potencia de disipación máxima es igual al voltaje que tenemos aquí, es decir, VCC. Este voltaje es 20 voltios. 20 voltios multiplicado por esta corriente de acá. Esta corriente evidentemente va a ser la corriente de colector de polarización por ICQ. Como la potencia de disipación máxima del transistor es 10 vatios, ponemos aquí los 10 vatios. Por lo tanto, a partir de este cálculo, ya podemos encontrar esta corriente de acá. Esa es la corriente de colector de polarización. Le vamos a poner aquí abajito. ICQ. Entonces, esta corriente quedaría que es igual a 10 sobre 20, un medio, 0,5 amperios. 0,5 amperios. Ya, entonces, en mi circuito necesito una corriente de colector de polarización de 0,5 amperios. Bien, entonces pongamos esto aquí. La corriente de colector de polarización va a ser igual a 0,5 amperios. Como conocemos el beta, el siguiente paso sería calcular la corriente de base de polarización. Esto va a ser igual a la corriente de colector de polarización, que sería 0,5 amperios dividido para el beta. El beta vale 20. Entonces, dividimos para 20. Esto nos da ¿cuánto? Señor Delgado, veamos si ha venido el señor Delgado. No hay el señor Delgado. Dije el señor Delgado. Entonces, Problemas de señor conexión desde la Aski, mañana. ¿cuánto da este cálculo? 5 miliamperios.
ver, señor Aski, ¿cuánto da eso? 25 miliamperios. Gracias, 25 miliamperios. Entonces, mire, ya tengo la corriente de base que se requiere. Luego, podemos sacar esta resistencia RB, que viene a ser la diferencia de potencial en este elemento. Entonces, pongamos aquí, la resistencia de base va a ser igual. Potencial en el punto de arriba es la fuente, es 20 voltios, menos el potencial en la parte inferior de la resistencia, que es 0,7. 0,7 voltios. Esto dividido para la corriente de base que debe pasar allí, que sería 25 miliamperios. No se olvide que entre base y emisor para este transistor hay 0,7 voltios. Voltaje base emisor es 0,7. Voltaje de base es la incógnita. Voltaje de emisor está a 0. Entonces, despejando de esa ecuación, el voltaje en la base será 0,7. O si usted quiere, el emisor está aquí a 0 voltios, en la base va a tener un voltaje más grande para que la corriente pase desde allí hasta tierra. Entonces, ¿qué tan más grande? 0,7 voltios. Entonces, en la base hay 0,7. Bien, entonces, este resultado, ¿cuánto nos dan? A ver, señor López. 800. Oh. Ay, no. Perdón. 800. No sale eso. 772 ohmios. 772 ohmios. Gracias. Ya. 772 ohmios la resistencia de base. Entonces aquí pondríamos 0,77K. Ya está la resistencia de base. Ahora nos falta la relación de vueltas. Entonces, para eso, otra vez trabajamos con el gráfico. Si es que esta corriente de colector vale 0,5 amperios, esta corriente aquí arriba, en el punto de aquí, el extremo superior de la recta de carga dinámica, esa corriente valdría el doble, ¿no es cierto? Ya sabemos por qué. Entonces aquí vamos a tener una corriente de 1 amperio. Geométricamente nada más es eso, ¿no? Entonces ahí arriba hay 1 amperio. Y ahora sí, facilito, ¿verdad? La pendiente de esta recta de carga dinámica es RC asterisco. Entonces voy a trabajar en este triángulo que va a estar completamente en rojo. Desde aquí bajamos hasta acá y desde aquí nos vamos hasta acá. Entonces en ese triangulito en rojo, el más grande, este segmento es voltaje y este segmento vale 40 voltios. Esta recta que es la hipotenusa tiene una pendiente de -1 sobre RC asterisco, es decir, aquí está incluida la RC asterisco. Y acá tenemos esta corriente que vale 1 amperio. Por lo tanto, si usted divide este voltaje de aquí, el segmento más grande, que vale 40 voltios, para esta corriente, que vale 1 amperio, estaríamos sacando RC asterisco, ¿sí? Entonces, ya sabemos cuál es el valor de la resistencia RC asterisco. Esta RC asterisco va a ser 40 voltios dividido para 1 amperio. Eso sale del gráfico, ¿no? No hay nada que hacer. Divida voltaje para corriente, el resultado es de resistencia. ¿Qué resistencia es? La que está relacionada con esta pendiente de aquí. Es decir, RC asterisco. Entonces, esta RC es asterisco aquí. Entonces, esto nos da 40 ohmios.
está. Ahora falta la relación de vueltas. Para eso sabemos que RC asterisco es igual a N1 dividido N2, esto al cuadrado y multiplicado por RL. Esto elevado al cuadrado. Bien, entonces aquí conocemos RC asterisco, que vale 40 ohmios. Conocemos RL, que vale 32 ohmios. Y despejaríamos N1 sobre N2. N1 dividido N2. A ver, ¿cuánto nos da esto, por favor? Raíz de 5 sobre 2. Raíz de 5 sobre 2. Raíz de 2,5. ¿Y cuánto es raíz de 2,5? 1,12. 1,2. Gracias. Ya. Entonces, está la relación de vueltas del transformador. Bien. Entonces, hasta allí los elementos que forman parte de la polarización y el transformador. En lo que hace falta calcular es el voltaje de entrada. Entonces, aquí es donde normalmente tienen dificultades. Entonces, verán cómo es este asunto. Voy a prolongar aquí esta gráfica un poquito para acá. De esta manera. Bien. Este elemento que es B sub in tiene que entregar un voltaje de tal manera que la corriente que baja por el colector del transistor sea la mayor posible. ¿Por qué me interesa eso? Porque quiero que el transistor esté trabajando a su máxima capacidad, a su máxima potencia. Y en esa situación, las condiciones son las que están viendo aquí en estos trazos, en esta grafiquita de acá. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si es que el preamplificador entrega a la base de nuestro transistor una corriente muy pequeña? Esa corriente pequeña podría estar dibujada de esta manera. Esa corriente de base multiplicamos por el beta y nos daría, por ejemplo, esta corriente de colector. Como usted se da cuenta, con esta corriente de colector, el transistor no está trabajando a su máxima capacidad, es decir, no vamos a tener una potencia de salida la mayor posible. Eso sería concretamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tendría que pasar allí? Que el preamplificador debería entregar una corriente de base más grande, de tal manera que la corriente de colector también sea la mayor posible. Y esta corriente de colector puede ir hasta donde la recta de carga dinámica lo permita, ¿sí? Es decir, debería estar de esta forma, subiendo desde 0,5 hasta 1 amperio y bajando esa corriente hasta 0. Entonces, allí sí, al tener la corriente de colector la más grande posible, la potencia que se genera en el primario del transformador también sería la más grande. Y, por lo tanto, la mayor potencia sería transferida a la carga, que eso es lo que me interesa en definitiva. Entonces, escribimos lo siguiente. La corriente de colector en AC, la corriente de colector en valor pico máximo va a ser igual a 0,5 amperios.
Ya, esa es la corriente que necesitamos. Las condiciones operativas que hemos estado llevando hasta el momento permiten tener esa corriente de 0,5 amperios como máximo. Amperios pico, ¿no? Ya. Entonces, con esta corriente de colector pico máximo, dividimos para el beta y sacamos la corriente de base pico máxima también, que sería igual a 0,5 dividido para el beta, que vale 20. Entonces, nos va a dar aquí 25 miliamperios pico. 25 miliamperios pico. Ya, esa es la corriente de base que se requiere en este caso. Entonces vamos a poner aquí, en la base del transistor, usted tiene una corriente de polarización que vale 25 miliamperios, y también vamos a tener aquí una corriente alterna de base que se necesita con un pico máximo de 25 miliamperios. ¿Sí? Ahora, esta corriente de base, escribamos aquí, esta corriente de base pico, corriente de base pico máximo, calculamos dividiendo el voltaje pico que tendríamos en este punto, que viene a ser el voltaje de entrada pico máximo, para la resistencia que miramos desde este punto hacia tierra siguiendo el camino del transistor. El camino que va desde la base hasta el emisor. ¿Sí? Entonces voy a escribir aquí. La corriente de base pico máxima va a ser igual al voltaje de entrada. Como es alterna, ponemos con minúscula. Voltaje de entrada pico máximo dividido para toda la resistencia que veamos desde este punto hacia la derecha. Como estamos viendo desde este punto hacia la derecha, vamos a multiplicar beta más 1. Voy a ponerle así, beta más 1 veces. ¿Qué cosa? La resistencia que tengamos en la juntura del transistor. No se olvide que esto en minúsculas es para alterna. Entonces, para alterna ya no trabajamos con la caída de voltaje de 0,7. Trabajamos con la resistencia dinámica del transistor. La RE chiquita que le estábamos llamando, ¿no es cierto? Entonces necesito saber cuánto vale esa RE chiquita. Entonces, esta RE vimos que es igual a 26 milivoltios sobre la corriente de emisor de polarización, o corriente de colector, que es lo mismo. Entonces aquí pondríamos 26 milivoltios dividido para la corriente de colector de polarización, que es la que tenemos en este punto, es decir, 0,5 amperios. Entonces 0,5 es un medio, por lo tanto esto nos da 52 miliohmios. Miliohmios. Entonces, ya podemos saber cuánto vale el voltaje de entrada pico máximo. De aquí despejamos. Vin pico máximo va a ser igual a la corriente de base pico máxima, que vale 25 miliamperios pico, multiplicado por 52 miliohmios. Entonces, ya está calculado en base a esto el voltaje de entrada pico máximo. Entonces, este Vin pico máximo
¿Cuánto da, por favor? Milivoltios. 27.3, gracias, milivoltios. Entonces está listo. Necesitamos que este preamplificador suministre un voltaje pico máximo de entrada de 27.3 milivoltios. Con eso, el circuito estaría entregando la máxima potencia a la carga. ¿Sí? Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Bien. Si es que no hay preguntas, calculemos para terminar lo siguiente. Inge, disculpe, una pregunta. Sí, Ese voltaje de entrada pico máximo, ¿de dónde dijo en dónde se encuentra? ya este voltaje es el que tenemos en este punto, en la base del transistor. Y como es un voltaje alterno, ¿desde dónde llega este voltaje alterno acá? Desde esta fuente, que viene a ser nuestra fuente de entrada, P sub I, en AC, ¿no es cierto? Desde ahí llega el voltaje hasta este punto. Y genera la corriente de base que se necesita. Ahora, en la práctica, cuando usted tiene un circuito como estos, acoplado a un preamplificador, normalmente puede suceder lo siguiente. Como decimos, se empieza a subir el volumen. Lo que usted estaría haciendo es aumentando el voltaje de entrada. Si este voltaje sigue aumentando, la corriente de base podría llegar desde un valor pequeñito hasta tener un pico de 1 amperio, que es lo que vemos aquí. En ese momento, la potencia de salida sería la máxima. Pero, ¿qué pasaría si es que usted sigue aumentando el voltaje de entrada? Si ese voltaje de entrada sigue aumentando, la corriente de base también aumenta y por lo tanto también lo haría la corriente de colector. Pero allí, ¿qué va a suceder? Lo que va a pasar es esto. Usted tendría aquí una corriente que sube, llega hasta este punto y ahí se recorta. ¿Por qué se recorta? Porque la recta de carga dinámica va únicamente hasta 1 amperio. Y aquí abajo igual. Llegaría hasta por acá. Como no puedo tener una corriente subiendo por el colector, esa corriente se va a recortar aquí. ¿Sí? Entonces, allí se produce lo que se conoce como una distorsión en la forma de onda. Y una distorsión o recorte que se produce en la forma de onda genera en audio una distorsión. Es decir, usted empieza a escuchar distorsionado el sonido, porque esta señal recortada genera componentes armónicas. Y esas componentes armónicas son las que distorsionan el sonido. Entonces, aquí deberíamos poner un tope en el voltaje de entrada, de tal manera que la máxima salida me genere una corriente de colector pico de 0,5 amperios. Es decir, usted debería poner un tope al voltaje que entrega este preamplificador a un máximo de 27.3 milivoltios pico. ¿Sí? Bueno, ahora este capacitor de aquí, usted ya sabe cómo tienen que calcular. De todas maneras, le voy a escribir aquí la relación que corresponde para el cálculo de ese capacitor. Ese capacitor tiene una reactancia que es 1 sobre omega C. Pero el omega C
es 2pi por f. Entonces 2 multiplicado por 3, 14, 16. Y por f, ya sabemos, la frecuencia que debo tomar para el cálculo de este capacitor es la más chiquita. Si este es un amplificador de audio, la frecuencia más pequeña es 120 hercios. 120 hercios. Ya. Esto va multiplicado por C. Es la capacidad. Entonces, esta reactancia capacitiva tiene que ser mucho menor que las resistencias con las cuales está asociada esta capacidad. Esta capacidad está asociada con el paralelo de la resistencia de base con beta más 1 veces la resistencia de la juntura. Entonces tiene que ser mucho más pequeña que 0.77K en paralelo con beta más 1 la resistencia de juntura. ¿Sí? Entonces, como ya conocemos la resistencia de la juntura, de aquí despejaríamos el valor del capacitor. Entonces me va a quedar que el capacitor tiene que ser mucho más grande que 1 sobre 2 por pi por 120 y por este paralelo de acá. Entonces de ahí sale el valor del capacitor que debemos poner en ese puesto. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, mire que calcular estos amplificadores realmente no es un problema. Lo que debe manejar correctamente es el trazado de esta gráfica de aquí. A partir de este grafiquito prácticamente va saliendo todo lo que usted necesita. Bien, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Bien, si les pregunto cuál es la eficiencia de este circuito, ¿cuál sería la eficiencia? Calculemos. Entonces, para la eficiencia necesito la potencia de salida en AC. Esta potencia de salida va a ser igual a la corriente de colector en valor eficaz al cuadrado multiplicado por RC asterisco. Entonces, la corriente de colector que voy a tomar aquí es la máxima, obviamente. Entonces, la corriente de colector pico es 0,5 amperios. Esa es la corriente pico. Para sacar su valor eficaz, divido esto para raíz de 2. Esto elevo al cuadrado y multiplico por RC asterisco. Entonces, RC asterisco aquí. Acá debo dibujar en raíz de 2. Y ya estaría. Entonces, como sabemos cuánto vale la RC asterisco, es 40 ohmios. Entonces, esto nos daría ¿cuánto? 0,5 sobre raíz de 2 es al cuadrado, ¿no? Aquí nos falta un cuadradito. Un cuadrado. Ya. 0,5 sobre raíz de 2, corriente eficaz. Elevo al cuadrado y multiplico por 40 ohmios. Y eso nos da un resultado
de la potencia que estaríamos teniendo en el primario y que se transfiere al secundario y de ahí a la carga. ¿Cuánto da esto, por favor? 5 watts. Ya, 5 vatios. Gracias. Esa sería la potencia de salida. Ahora la potencia de entrada desde la batería. Esta potencia de entrada ya sabemos cómo se calcula. La fuente VCC, que vale en este caso 20 voltios, multiplicado por la corriente de colector de polarización. Esa corriente de colector de polarización vale 0.5 amperios. Entonces, esto nos da 10 vatios. 10 vatios. Por lo tanto, la eficiencia en porcentaje ha sido igual a la potencia de salida 5 dividido para 10. Eso es un medio, 0,5 multiplicado por el 100%. Esto nos da una eficiencia del 50%. Tal como habíamos previsto para esta configuración. La máxima eficiencia es del 50%. El transistor, evidentemente, necesita una potencia. La potencia del transistor va a ser, en este punto, la máxima posible. Y su valor es este voltaje por esta corriente, 10 vatios. Entonces, con eso estaría completo el análisis de nuestro circuito. Bien, preguntas hasta ahí. Inge, o sea que en este circuito la máxima eficiencia va a ser el 50%. Digamos, si le cambio ver ese asterisco, bajaría la eficiencia, ¿no es cierto? Claro, entonces veamos qué pasaría si es que usted, por ejemplo, ya dimensionó este circuito de aquí y está trabajando con esa carga que vale 32 ohmios, ¿no es cierto? Aquí tiene 32 ohmios. ¿Qué pasa si usted decide, por ejemplo, poner otra carga? O sea, el circuito lo está funcionando tan bien, pero este parlante está solamente, digamos, en la sala de su domicilio. Y usted decide llevarse otro parlantito aquí hasta su habitación, por ejemplo, y decide ponerla en paralelo. ¿Qué va a pasar allí? El momento que pone esta otra resistencia en paralelo con la original, digamos que es otra de 32 también. Entonces ahora le daría una resistencia total equivalente de 16. Se hizo más pequeñita esta. Por lo tanto, la RC reflejada también va a hacerse más pequeña. Si eso es así, como la fuente de voltaje 20 no ha cambiado, lo que va a suceder es que la recta de carga dinámica, ahora, al disminuir RC asterisco, esta recta tiene que ser dibujada con mayor pendiente. Quiere decir que ahora la recta de carga dinámica podría estar viniendo así, ¿verdad? ¿Sí le ve? Entonces, en este caso, esa recta de carga dinámica ya rebasó los límites de potencia de disipación máxima. Eso significa entonces que su transistor va a quemarse. Entonces, no podría hacer esta conexión de aquí en paralelo. ¿Y qué pasa si en vez de conectar en paralelo, usted dice, como ya vi esto en clase y no puedo hacer esto de aquí, entonces más bien me pongo pilas y en vez de conectar en paralelo le pongo en serie? ¿Bien? Entonces, si pone otra resistencia en serie de 32 ohmios, va a estar trabajando con una carga que vale 64. Es decir, la resistencia de carga aumentó. Si esto pasa en la carga,
RC asterisco también aumenta. Y si la resistencia RC asterisco aumenta, la pendiente disminuye. Entonces, como la batería no cambió, ahora la recta de carga dinámica va a estar, por ejemplo, así, más abajo. Al suceder esto, evidentemente, ya esta recta no es tangente a la curva de PD máxima. Está más abajo, ¿no es cierto? Tendría entonces que aquí ajustar el voltaje de entrada. ¿Para qué? Porque ahora necesita una corriente pico más chiquita. Ahora el punto de trabajo va a estar acá. El punto de polarización. Necesitamos entonces ajustar lo que sería la resistencia de base o cambiar el voltaje de entrada. En todo caso, aquí lo que usted va a tener es que la potencia de salida de su equipo disminuye. ¿Sí? Va a tener menos potencia de salida. El transistor no se le va a quemar, pero la calidad en cuanto al audio se refiere va a disminuir. Por eso es que el cálculo que hemos hecho aquí le sirve exclusivamente para esta resistencia original de 32 ohmios. Si es que usted pone otro parlante o hace cambios, todo tiene que ser ajustado acá. El valor de las resistencias o de la resistencia de base y el valor del voltaje de entrada. Entonces eso tendría que ajustar. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si es que nuestro transformador no es ideal? Es decir, si es que tenemos una resistencia interna en ese primario. Si es que aparece una resistencia interna, creo que si vimos algo al respecto. Bueno, voy a hacerle rapidito este gráfico otra vez para considerar el caso que le estoy mencionando. Voy a poner aquí los ejes. Por aquí va a estar la corriente de colector máxima y el voltaje colector emisor máximo por aquí. La curva de P de máximo, digamos que viene de esta manera. Pongámosle por aquí. A ver. Desde aquí para acá. Y borramos esto. A ver, aquí está muy grande esto. Entonces lo que tendríamos que hacer simplemente es incluir a esa resistencia del primario en el análisis. Haríamos en principio el mismo procedimiento. Este punto de aquí abajo viene a ser el punto de partida de su recta de carga dinámica. Esa recta de carga dinámica debería ser trazada tangente a la curva de P de máximo. Quedaría de esta forma. El punto de tangencia va a estar por allí. Los valores de los distintos puntos. Aquí tendríamos el voltaje colector emisor máximo que vale 40. En este caso, lo que va a cambiar es que en la parte inferior de este trazo vamos a seguir teniendo la mitad. En este caso tendríamos aquí 20 voltios. Y este seguiría siendo
el voltaje colector-emisor de polarización. Pero ya no sería la fuente de polarización este punto, ¿sí? Porque ese va a ser el voltaje entre colector y emisor. A este voltaje habría que sumarle la caída de voltaje que tendríamos en esta resistencia del primario. ¿No es cierto? Habría que sumarle aquí esta caída de tensión en RP. Evidentemente, si aquí está el voltaje colector-emisor, y a este voltaje le sumo la caída en la resistencia del primario, la fuente de polarización estaría un poquito acá a la derecha, ¿sí? Entonces habría que dibujar ese punto un poquito a la derecha. Ahí estaría el VCC ahora. Aquí estaría el VCC. Entonces, desde ese punto que va a ser VCC, tendríamos que trazar la recta de carga estática. Esa recta de carga estática pasaría necesariamente por este punto de polarización y se iría hacia arriba de esta manera. ¿Sí? Esa sería la recta de carga estática. Siempre acuérdese, la parte inferior de esta recta de carga estática es VCC. Ahí está VCC. Entonces, estaríamos en esta situación ahora. ¿Cuál sería el voltaje colector emisor de polarización? La mitad, 20 voltios. ¿Cuál sería la corriente de colector de polarización? A ver, ¿quién me dice? Sigue siendo 0,5 la amperios. Correcto, 0,5 amperios. Lo mismo. Aquí estamos multiplicando el voltaje colector emisor de polarización que vale 20 por la corriente de colector de polarización. Y eso igualamos a la potencia máxima del transistor, que no ha cambiado. Entonces este punto sigue siendo 0,5 amperios. ¿Sí? Este punto de aquí arriba seguirá siendo 1 amperio. 1 amperio. En este caso voy a poner también para esta recta de carga DC, esta tiene una pendiente, sería -1 sobre resistencia del primario. Eso no cambia. Si es que hay esta resistencia, hay que poner nada más. Y acá, en este caso, voy a poner en azul. Esta sería la recta de carga dinámica, o AC. Esta recta va a tener una pendiente que va a ser igual a -1 sobre. Aquí sí hay un cambio ya. Usted tiene que ver cuáles son las resistencias que son atravesadas por la corriente alterna. Entonces la corriente alterna que baja va a atravesar la resistencia RC asterisco y también a la resistencia del primario. Entonces aquí tendría que poner resistencia del primario más RC asterisco. Y esa sería la pendiente. Entonces aquí le ponemos RC asterisco. Así quedaría la pendiente de esa recta. ¿Sí le ven? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer ahora? El cambio va a ser para calcular la resistencia RC asterisco. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? De esta gráfica de aquí, lo mismo. Divido 40 voltios para 1 amperio. Es decir, me queda 40 ohmios. Esos 40 ohmios ahora van a ser la suma de la resistencia del primario más RC asterisco. Eso es todo. ¿Sí?
allí está. Entonces, ese es el cambio que habría que introducir. Y el resto, lo mismo. Con esta corriente de colector, divide para el beta, tiene la corriente de base. Con la corriente de base, calcula la resistencia de base. Ya sabe cómo sacar los demás parámetros. Corriente de colector pico seguiría siendo la misma. Corriente de base pico, voltaje de entrada pico y el capacitor. ¿Sí? Lo que hay que tener en cuenta aquí es que al existir una resistencia del primario, vamos a tener pérdidas. Y esas pérdidas que van a asomar aquí disminuyen la eficiencia del circuito respecto al anterior, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, miren ustedes que en la parte matemática, en estos problemas, no hay mucha complejidad. Lo que usted tiene siempre que hacer, oída bien, es ayudarse con este gráfico de aquí. O sea, tiene que ir haciendo eso para saber qué es lo que está pasando. Si usted no trabaja con esta gráfica, muy difícilmente va a resolver bien un ejercicio de este tipo. Es decir, este grafiquito de aquí es básico. De aquí va saliendo todo. Bien, preguntas. Sí, Inge, ¿puede repetir, por favor, de dónde sacaría 40 igual a RP más RC asterisco? Bien, esta de aquí le decía es la pendiente de la recta de carga dinámica, ¿no es cierto? ¿De dónde sale esta pendiente? De la ecuación que usted plantea en el circuito para alterna, ¿sí? Entonces, ¿cómo tendría que hacer eso para alterna? Verá, para alterna, este punto de aquí arriba es tierra, porque cortocircuita la fuente de continuo, ¿no es cierto? Entonces, aquí va a haber un voltaje de salida en alterna. Este voltaje de salida en alterna va a ser igual a menos corriente de colector que multiplica a la resistencia RC asterisco más la resistencia del primario. ¿Sí? Así le va a quedar ahí el voltaje de salida. Imagínense que esta es la configuración emisor común. ¿Cómo sacábamos el voltaje en este punto? Que era el voltaje de salida. Menos la corriente de colector por, en esos circuitos que vimos antes, era RC en paralelo con RL. Pero aquí la corriente de colector baja por este bobinado, atraviesa por la resistencia del primario y se va hacia abajo. Entonces, ¿cuáles son las resistencias que son atravesadas por la resistencia de colector? La RC asterisco, la resistencia que se refleja desde la carga a este primario. Y también pasa la corriente por esta resistencia de P. Entonces ya tengo el voltaje de este punto. El voltaje en este punto menos el voltaje colector emisor en alterna, menos el voltaje colector emisor y llego a cero, igual a cero. ¿Sí? Esa es la ecuación. Entonces de aquí usted despeja la corriente de colector. Entonces la corriente de colector le va a quedar igual a menos voltaje colector emisor sobre RC asterisco más la resistencia del primario. ¿Sí? Así le queda. A ver, aquí es RC asterisco. Y acá también es RC asterisco. Así le va a quedar. Entonces, ¿cuál es la pendiente ahora de la recta de carga dinámica? La pendiente es menos 1 sobre RC asterisco más RP, lo que le había puesto acá. ¿Sí? Entonces, de esa forma usted saca la pendiente, el coeficiente del voltaje colector emisor, menos 1 sobre RC asterisco más RP. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Entonces verá, si es que en el examen de la próxima semana le pongo esto de aquí y aparece una resistencia del primario, usted ya sabe cómo tiene que hacer. Y no se olvide también que debe calcular la eficiencia. No me vaya a poner allí que la eficiencia es del 50%. Si tengo una resistencia en el primario, es fácil darse cuenta que va a tener pérdidas adicionales aquí. Y por lo tanto, la eficiencia ya no va a ser del 50%. Usted tendrá que hacer este grafiquito, trabajar con la corriente eficaz máxima posible para sacar la potencia de salida. Y otra cosa, si usted tiene esta resistencia en el primario, para calcular la potencia que se transfiere al secundario, tiene que multiplicar la corriente de colector en valor eficaz al cuadrado por RC asterisco nada más. Si usted multiplica la corriente eficaz de colector por RP, lo que está encontrando es la potencia que se pierde en este primario. Por lo tanto, no será transferida esa potencia al secundario. La única potencia que se transfiere al secundario es la que se genera en RC asterisco. Entonces, corriente de colector en valor eficaz al cuadrado, multiplico por RC asterisco. Esa es la potencia que llegará finalmente a la carga. Bien. No hay más preguntas. Entonces, pasamos al siguiente problemita. Bueno, este de aquí ustedes ya le manejan perfectamente. Este circuito del amplificador clase B realmente es uno que tiene eficiencia bastante alta, pero los inconvenientes, ya saben ustedes, al tener dos transformadores, el volumen, el peso se incrementa y también el costo. Entonces, frente a esta configuración de aquí, se prefiere más bien esta otra de acá. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con este circuito. Entonces, les voy a poner los siguientes datos. Tomemos aquí una fuente de polarización de 15 voltios. Aquí abajo pongamos una fuente de menos 15. Tomemos aquí una resistencia de carga, digamos de 16 ohmios. Aquí una fuente en alterna de entrada, un V sub in. Y se pide calcular la eficiencia del circuito cuando el voltaje de entrada es igual a 10 seno de omega t voltios. Bien, entonces aquí sabemos las fuentes, cuánto vale la carga, cuánto vale el V sub in, y se pide calcular la eficiencia. Entonces, cuando se ha tomado este ejercicio o alguno parecido en un examen,
Rápidamente han puesto la eficiencia de 78,5% y nos fuimos. ¿Será efectivamente ese el caso? Entonces vamos a analizar cómo funciona, un repaso de cómo funciona este circuito para tener un poco más claras las ideas. Entonces aquí en la parte de entrada tenemos una señal senoidal. Voy a dibujar por aquí esa señal senoidal. Ya, dicen que es una señal senoidal. Digamos que estamos así. Y el valor pico es 10 y menos 10. Ya, ese es nuestro B sub I. Bien, entonces, aquí lo que hay que hacer es analizar. Primero, tomemos este semiciclo, el positivo. Para el semiciclo positivo, la orientación de voltajes en la entrada son más y menos. Entonces, con esa polaridad, la corriente va a estar saliendo de la fuente por la parte superior. Llega en este punto. Al ser este un transistor NP en el de arriba, esa corriente podría subir por aquí, venirse hacia la base y convertirse en una corriente de emisor. ¿Sí? Evidentemente también se va a generar una corriente de colector bajando por allí. Ahora el transistor 2, bueno, pongámosle este en un transistor Q1. Este de aquí será un transistor Q2. ¿Qué pasa con el transistor 2? En el semiciclo positivo, la corriente definitivamente no podría bajar desde la fuente de alimentación hacia acá y entrar por esta base. Recuerde, en el transistor PNP, la corriente no puede circular con esa dirección. Entonces, ese flujo de corriente no es posible. Si no hay corriente de base, tampoco existirá aquí corriente de colector y tampoco corriente de emisor. Entonces, eso debe estar claro. Aquí no puede haber corriente bajando por acá y tampoco desplazándose por aquí. ¿Sí? Entonces, en definitiva, para el semiciclo positivo, el transistor 2 está polarizado en la zona de corte. No va a conducir. En consecuencia, el flujo de corriente se dará directamente hacia acá y bajará por la carga, generando en la salida un voltaje positivo. Entonces, tendríamos aquí, si es que queremos dibujar el voltaje de salida, un semiciclo positivo que se ha generado para el semiciclo positivo de la entrada. ¿Sí? Entonces vamos a estar así. Este es nuestro voltaje de salida. Este primer semiciclo, no se olvide, se debe a la conducción del transistor Q1. Luego, en el semiciclo negativo, cambiamos la polaridad de la entrada, ¿no es cierto? Entonces,
Ahora el positivo tenemos que dibujar aquí abajo y el negativo en la parte de arriba. Eso implica que ahora la corriente va a estar viniendo así. ¿Desde dónde puede venir la corriente con ese sentido? Desde el transistor 1 no es posible. Entonces, el flujo de corriente que sí se va a producir ahora es debido a que el transistor 2 va a ser el que esté polarizado directamente. Entonces, ahora sí vamos a tener este flujo de corriente así. Si el transistor de arriba no puede conducir en este semiperiodo, la única posibilidad es que el flujo de corriente se dé desde tierra hacia esos voltajes negativos que aparecen en la base. Entonces aquí vamos a tener una caída de tensión con polaridad contraria, más y menos. Entonces tendríamos que se genera un semiciclo negativo en la salida. Pongámosle así. Debido a la conducción del transistor 2. Entonces, ¿qué tenemos como salida? Una señal también de tipo senoidal. Alternadamente, los transistores van a estar conduciendo, ¿sí? Ahora bien, les voy a dibujar aquí para el siguiente semiciclo. Nuevamente estaría conduciendo el transistor 1. Entonces tendríamos otra vez un semiciclo positivo y para el siguiente otra vez un semiciclo negativo así. Bien, entonces con esto tendríamos ya identificado cómo sacar las potencias. Nos pide calcular la eficiencia. Entonces, debemos calcular la potencia de salida en alterna y la potencia que estamos absorbiendo desde las baterías. Ahora entonces, la primera cuestión que les da problemas. A veces ustedes se confunden y no saben cómo calcular la potencia de salida. Con lo que vimos en la clase pasada les decíamos, calculemos la potencia que nos da en la carga el funcionamiento de un transistor. Y esa potencia multiplicábamos por 2, ¿no es cierto? Porque el otro transistor hace exactamente lo mismo. Y así sacábamos la potencia final en la carga. Pero usted también puede hacer lo siguiente. Mire, aquí ya hemos construido el voltaje de salida. Ese voltaje de salida hay que cuantificarle. Por ejemplo, ¿cuánto vale este pico de aquí? ¿Y cuánto vale el pico negativo? ¿Qué amplitud tiene el voltaje de salida? Entonces, de lo que vimos en una clase anterior, se calculó la ganancia para una configuración en colector común. La señal de entrada estaba en la base y la señal de salida se tomaba a partir del emisor. Aquí sucede exactamente eso. Cuando está conduciendo el transistor 1, la señal de entrada está en la base y la salida se toma desde el emisor. Entonces, están funcionando estos transistores, ambos, en una configuración colector común. Entonces, si se acuerdan ustedes, para configuración colector común, la ganancia de voltaje era igual a, en la parte de arriba teníamos Rm, la resistencia de emisor, en paralelo con la resistencia de carga. Y en el denominador teníamos
la resistencia de juntura más RE en paralelo con RL. ¿Sí? Así teníamos la formulita, si usted revisa, por favor. Esto era para configuración en colector común. Entonces, ¿qué ocurre en esta fórmula? En esta fórmula decíamos, si es que la resistencia de la juntura es mucho más pequeña que la resistencia equivalente RE en paralelo con RL, este elemento de aquí le podemos considerar despreciable. Y en ese caso, la ganancia de voltaje me queda 1. Quiere decir que el voltaje de salida idealmente sería igual al voltaje de entrada. Bajo esa suposición, si en este ejercicio tenemos un voltaje de entrada de 10 voltios pico, el voltaje de salida también tendría una amplitud de 10. ¿Sí? Estaríamos así. Entonces, si usted ya conoce el voltaje senoidal en la carga, ya no hay ningún problema, pues. ¿Qué tiene que hacer? La potencia de salida en AC puede calcular directamente como el voltaje de salida, valor eficaz, al cuadrado, dividido para RL. Es decir, como usted sabe hacerlo normalmente. ¿Sí? Voltaje eficaz al cuadrado para RL. Entonces aquí le ponemos este voltaje al cuadrado y estaría listo. Entonces, ¿cuál es el voltaje eficaz en este ejemplo? A ver, alguien que me diga cuál es el voltaje eficaz. Sería el 10 para la 10 para 10 raíz de para pi. 2. Correcto. O sea, las fórmulas que usted ya sabe de electricidad, ¿no es cierto? En este caso, el valor pico del voltaje vale 10. Este 10 tengo que dividirle para raíz de 2. Raíz de 2. Elevar al cuadrado y dividir para 16 ohmios. Eso es todo. Entonces aquí le ponemos esto elevado al cuadrado. Esto de aquí es raíz de 2. Y ya tendríamos la potencia de salida. ¿Cuánto da esta potencia, por favor? 313, profe. 3,13 vatios. Gracias. 3,13 vatios. Ya está. Entonces, usted ve que puede hacerlo normalmente utilizando las fórmulas que conoce desde cuando estaba en la escuela, ¿no es cierto? Entonces ya está. Potencia de salida, voltaje eficaz al cuadrado sobre RL. Eso nos da 3,13 vatios. Ahora bien, ¿cómo sacamos la potencia absorbida desde la batería? Entonces, potencia de entrada en DC. Esta potencia de entrada va a ser 2 veces la potencia que maneja cada transistor. Y la potencia que maneja un transistor, digamos el Q1, está conduciendo el Q1 solamente, en el primer semiciclo. La fuente de polarización vale 15. Entonces, 2 veces VCC. Multiplicado por la corriente, no puedo decir la corriente de polarización de continuo. Porque usted ve aquí que en la base no alimento ninguna señal de continuo. Si la corriente de base en continuo vale 0, la corriente de colector de polarización también vale 0.
Entonces, en el colector solamente vamos a tener corriente pulsante unidireccional. A ver, ¿cómo es esto? Fijarás, en el semiciclo positivo hay corriente de base en el transistor 1. Como la señal de entrada es senoidal, esta corriente de base también será senoidal. Si tengo una corriente de base senoidal, voy a tener una corriente de colector senoidal también. Y una corriente de emisor también senoidal. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Esta corriente de emisor senoidal fluye hacia la carga, ¿no es cierto? No hay nada que hacer allí. Y debido a la fórmula de ganancia de voltaje para configuración colector común, usted sabe que el voltaje que vamos a tener en el emisor es prácticamente el mismo voltaje que entra, el mismo voltaje de base. Entonces, aquí se genera este primer semiciclo. Ya vimos esto. Entonces, el voltaje, cuando está conduciendo el transistor 1, el voltaje en la carga es este de aquí. Ahora verá. No se vaya a confundir después. Si usted tiene el voltaje en la carga, que es este de aquí, para el semiciclo positivo, cuando conduce el transistor 1, le pregunto, ¿cuál será la corriente de colector que está manejando ese transistor? Miremos acá nuevamente y sigamos la flechita en azul. La corriente alterna de colector está bajando por aquí. Se suma con la corriente de base y generan la corriente del emisor. Esta corriente de emisor prácticamente va a ser la misma que la corriente de colector. ¿Por qué? Porque el beta es grande, es 20, 30, 45, etc. Y esta corriente de colector, que se transforma en corriente del emisor, viene directamente hacia la carga y baja por aquí. Esta corriente que está bajando, usted puede calcular dividiendo el voltaje de salida para RL. ¿Qué tendría ahí? La corriente de carga. Pero ¿desde dónde llega esta corriente de carga? Esta corriente de carga viene desde el emisor, es decir, desde el colector. Por lo tanto, si usted ya tiene el voltaje de salida aquí, ya puede sacar también la corriente que está fluyendo por la carga. Entonces, voy a dibujarle con color rojo ahí mismo la corriente. Usted tiene el voltaje de salida aquí. Divide ese voltaje de salida que vale 10 voltios pico para la resistencia de 16 ohmios. Eso le va a dar una corriente. Voy a dibujarle aquí también. Aquí una corriente de carga. Y en RL. Y de salida más bien pongamos. Ya. Corriente de salida, corriente en la... Dibujémosle este en muchos colores aquí. En negro pongámosle ya. Corriente de salida. Corriente de salida vamos a poner en color negro. Y sub 0. Bien. Entonces, si usted divide 10 voltios pico para 16 ohmios, evidentemente es un valor más chiquito gráficamente. Ya, eso tendríamos como corriente de salida para el semiciclo positivo. Para el semiciclo negativo también vamos a tener lo mismo, ¿no es cierto? Porque el otro transistor trabaja igualito que el anterior. Entonces, así estaría la corriente de salida. Acá se repite. Y tendríamos la corriente así. Ya está. Entonces, ¿cuánto da este valor pico de corriente?
A ver, alguien que ya calculó ese valor pico de corriente. 625 miliamperes. 0,625. Gracias, 0,625. Y aquí abajo lo mismo. Menos 0,625 amperios. Y ya está. Entonces usted tiene la corriente en la carga, que también va a ser senoidal, no hay ninguna duda. Divida el voltaje de salida para RL y ya tiene la corriente de carga. Punto, se acabó el problema. Ahora, para sacar la potencia que está manejando el transistor 1. El transistor 1 funciona en este semiciclo y funciona también en este otro semiciclo. Mientras que el transistor 2 opera en este semiciclo y en este otro. Así está la cosa, ¿no es cierto? Entonces, escribamos de una vez. La potencia absorbida desde la batería va a ser igual a 2 veces la potencia que maneja un transistor. Y el transistor 1, por ejemplo, maneja una potencia que es igual a VCC multiplicado por la corriente. Pero aquí viene el asunto. ¿Qué corriente tengo que poner aquí? La corriente media, ¿no es cierto? La IDC. IDC. La corriente media. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted en este momento? Simplemente fijarse. Concéntrese en las ondas en azul que aparecen aquí. Esos son los voltajes. Y las corrientes son las señales que tienen negro debajo de las azules, ¿no es cierto? Estoy analizando el transistor 1 solamente. Entonces, la corriente en el transistor 1 es una señal rectificada en media onda. Eso es en definitiva lo que está haciendo el transistor 1. Contribuye el transistor 1 con esta corriente que está puesta aquí y con la otra corriente que tenemos por acá. Eso es lo que contribuye el transistor 1, con esas dos corrientes. Como usted ve, es una rectificada en media onda. Y esa corriente tiene un valor promedio. Y ese valor medio de corriente es igual al valor pico 0,625 dividido para pi. Entonces ya está. Entonces esta corriente me queda que es igual a 2 veces multiplicado por VCC, 15 voltios, multiplicado por la corriente media. La corriente media en un rectificador de media onda es valor pico de corriente 0,625 dividido para pi, 3,1416. Ya está. Entonces, calculen eso, por favor. Ahí sale 6, profe. 6. Ujú. Bien, gracias, 6 vatios. Entonces ya está, mire. Por lo tanto, el porcentaje de eficiencia va a ser igual a la potencia de salida, 3,13 vatios, dividido para 6 vatios. Entonces, 3,13 dividido para 6, ¿cuánto dio esto? ¿0,50 y cuánto? 53, 52. 0,52%. Quiere decir entonces, 0,52 sería 52%, ¿no? Ya.
Entonces, este circuito está trabajando con una eficiencia del 52% solamente. ¿Sí le ve? Ahora pensemos, ¿por qué es la eficiencia solamente del 52%? Quiere decir esto que la eficiencia es más pequeña que la máxima que habíamos visto para el circuito clase B, que era del 78,5 me parece. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque la potencia que estamos enviando a la carga no es la máxima posible. En otras palabras, como la potencia depende del voltaje, querría decir que el voltaje de salida no es del máximo posible. Aquí tengo una amplitud de 10 voltios, igualito que en la entrada. Y sin embargo, la eficiencia es 52%. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar aquí? ¿Cuál será el máximo voltaje de salida que podríamos obtener? Para saber esto, les voy a hacer el siguiente cálculo. Cuando está conduciendo el transistor 1, concentrémonos en esta partecita de arriba nomás. A ver, ¿cómo le hacemos esto? Concentrémonos aquí adentro. Aquí tengo tierra y acá tengo 15 voltios. El voltaje en este punto, que es la salida, es 10 seno de omega t. El voltaje aquí, en la salida. Les pregunto, si ese es el voltaje que tenemos aquí, ¿cuál será el voltaje colector emisor? Para responder esa pregunta, usted tiene que razonar de la siguiente forma. Este es el voltaje de salida. 10 seno de omega t. Únicamente con semiciclos positivos, ¿no es cierto? Voltaje de salida aquí. Este punto, que está a 15 voltios en polarización, para alterna, ¿cuánto sería? Para alterna este punto estaría a tierra, ¿sí? Por el teorema de superposición. Eso me permite escribir la siguiente ecuación. Entre este punto que es el colector y este que es el emisor, vamos a tener un voltaje alterno colector-emisor. No hay nada que hacer. Eso va a existir allí. Este voltaje colector-emisor sumado con el voltaje de salida, el que tenemos acá, va a ser igual a 0. No hay ninguna fuente alterna en este trayecto. Este punto es tierra, paso de colector a emisor y sumo este voltaje de salida y llego a 0. ¿Sí? Entonces, usted ve que aquí el voltaje colector-emisor va a ser igual a menos el voltaje de salida. Si el voltaje colector-emisor es menos el voltaje de salida, quiere decir que es un menos seno de 10 seno de omega t en estos semiciclos positivos. ¿Sí? Ahora, usted puede ir aumentando la entrada. Si va aumentando la entrada, la salida también va a ir aumentando. ¿No es cierto? El hecho que aumente la entrada significa que la corriente de base se va haciendo más grande. Y si la corriente de base va aumentando, la corriente de colector también va aumentando.
Si la corriente de colector aumenta, el voltaje de salida también se incrementa. Es lógico. Si la entrada sube aquí, el voltaje de salida también va subiendo. La pregunta es, cuando este transistor llegue al punto de saturación, el voltaje colector emisor va a ser menor que 2 voltios. Eso ya vimos, ¿no es cierto? En saturación, el voltaje colector emisor es menor a 2. ¿Cuál es el voltaje colector emisor más pequeñito que podemos obtener en estos transistores? 0,2 voltios. ¿Sí? Cuando el voltaje colector emisor sea de 0,2, imaginemos un voltaje instantáneo entre colector y emisor de 0,2. ¿Cuál sería el voltaje instantáneo en la salida? Sería el voltaje que tenemos aquí, que es de 15, menos 0,2. La salida podría estar a 14,8. En definitiva, en circuitos de este tipo, el voltaje máximo de salida que usted podría tener está limitado por la fuente de polarización. Si la fuente de polarización en este ejemplo es 15, el máximo voltaje instantáneo de salida, idealmente, también sería 15. Y para que usted tenga un voltaje instantáneo de salida de 15, el voltaje instantáneo de entrada también debería ser de 15. Entonces, con esto podríamos describir que el voltaje de salida máximo, digamos voltaje de salida pico, máximo que podemos tener en este circuito, es igual a 15 voltios pico. Ese va a ser el limitante que tenemos aquí. La máxima señal de salida instantánea es igual al voltaje de polarización, al voltaje de la fuente DC, 15 voltios. Entonces, hagamos la verificación. Imaginemos que ahora la fuente de entrada vale 15 seno de omega t. El voltaje de salida sería también 15 seno de omega t. En este caso, la potencia de salida en AC estaría igual a voltaje eficaz. Si la salida es 15 seno de omega t, una senoide completita, tendríamos que dividir 15 para raíz de 2. Elevar esto al cuadrado. Dividir para RL que vale 16. Entonces ponemos este al cuadrado. Le ponemos el radical a S2. Y sacamos la máxima potencia de salida que podríamos tener en este circuito. ¿Cuánto da esto? $7.03 watts. 7.03 vatios. Muchas gracias. Y calculemos también la potencia de entrada desde la batería. PI en DC. Esto va a ser igual a VCC, es decir, 15 voltios, multiplicado por 2, porque el otro transistor también va a ser lo mismo, por 2 y por la corriente media. La corriente media tendríamos que sacar, igual que en el caso de acá, dividiendo el voltaje pico para la resistencia. Es decir, 15 dividido para
la resistencia, que es 16. ¿Esto qué me da? La corriente pico. Voltaje pico para 16 es corriente pico. Esta corriente pico debo dividir a su vez para pi, para sacar el valor medio. Entonces ese pi la incluyo aquí adentro, por 3.1416. Cerramos este y cerramos el otro paréntesis. Y esto nos da ¿cuánto? $8,7 watts. 8.7 vatios. ¿Ya? Entonces, calculemos la eficiencia. Porcentaje de eficiencia nos va a quedar 703 para 8.7. $80.80%. 8. A ver, aquí nos fuimos pasando. Revisemos los cálculos. Potencia de salida en AC. Voltaje pico, estamos suponiendo 15. 15 dividido para raíz de 2, le hago valor eficaz al voltaje. Elevo al cuadrado y divido para 16 ohmios. 703. Sale 78.5. Ya. Eso sí, 78.5%. Bien, la potencia de entrada, 15 voltios que es la fuente, multiplico por 2 porque el otro transistor va a ser exactamente lo mismo. Y multiplico por la corriente media que está entregando cada transistor. La corriente media sería igual al voltaje medio de salida, 15 sobre pi, dividido para RL que vale 16, 8,7. Entonces esto nos da una eficiencia máxima del 78,5%. Entonces mire, cuando la salida es la máxima que nos permite la fuente, teóricamente, la eficiencia también llega a ser la máxima. Pero si la entrada es pequeña comparado con 15, que es la fuente, como vimos aquí, con una entrada de 10, la eficiencia se reduce. Bajamos al 52%. Pero si aumentamos la entrada hasta 15, que es lo que me dicen las fuentes como máximo, entonces llegamos a obtener la eficiencia máxima también. Bien, entonces, dos cosas en el resumen para este problema. Usted tiene que darse cuenta que las formas de onda que genera la conducción de cada transistor son señales rectificadas en media onda. Al sumar esas formas de onda que genera cada transistor, el resultado es una senoide completita en la salida. Con una señal senoidal en la salida, usted puede sacar directamente ya la potencia que tiene sobre la carga, sacando el valor eficaz de ese voltaje, elevándole al cuadrado y dividiendo para RL. Para la potencia que absorben los transistores desde las baterías, en cambio, ahí sí usted tiene que hacer individualmente el trabajo. ¿Por qué razón? Porque si considera la señal senoidal completa de aquí, le va a dar una corriente media de 0, lo cual no es así. Entonces la PI de C será 2 veces VCC por la corriente media que está manejando cada transistor. Cada transistor tiene medias ondas solamente. Y para estas medias ondas, el valor medio es igual a la corriente pico sobre pi. ¿Sí? Eso es lo que vemos. Eso es lo que hay que hacer allí. Entonces, como usted ve, en estos circuitos tampoco es que sea complicada la parte matemática. Lo que tienen que interpretar es cómo están funcionando los transistores y cómo se genera la onda a la salida. Y finalmente darse cuenta que el voltaje pico máximo de salida
teóricamente va a ser igual al voltaje de las baterías que aparecen aquí. Entonces, si aplicamos un voltaje de entrada con una amplitud igual a la de las fuentes, la eficiencia será la máxima para estos circuitos, 78.5%. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Bien, ahora nada más les voy a dejar el siguiente problemita para que ustedes lo resuelvan. Aquí tenemos una fuente de 20, aquí una fuente de menos 20, aquí una carga de 64 ohmios, 64 ohmios la carga. Adicionalmente le vamos a poner aquí una resistencia. Digamos que el beta de los dos transistores es igual a 15. Y que esta resistencia de aquí, pongámosle, a ver, voy a hacer un pequeño cálculo ahorita. Esto multiplicamos por, sería un K, 1 kilo. Y el voltaje de entrada es una señal 30 seno de WT. ¿Ya? Se le pide calcular la eficiencia del circuito. Bien. Ese ejercicio, por favor, va a ser deber para la próxima semana. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Tómele una captura de pantalla, una fotito que voy a borrar ya esto de acá, ¿no? Bien. Entonces, si es que no hay más preguntas, junto con este ejercicio, ustedes van a consultar, como parte de ese deber, los amplificadores clase C y clase D. Van a hacer como deber este ejercicio y la consulta de los amplificadores clase C y clase D. Principio de funcionamiento, un circuito ilustrativo y algunos otros detalles que ustedes puedan leer respecto a esos amplificadores, clase C y clase D. Bien, ¿alguna pregunta?